Eh, yo creo que es bien provocadora la pregunta, porque, o la invitación a conversar, porque debiese ser eh, el acercamiento a lo artístico, más allá de puede ir a la especificidad de la educación, ¿no? Pero tener el acercamiento sensible, o desde la, sí, sensible a una experiencia artística, es sin duda un espacio de transformación. Cuando hablo de transformación o de modificación o de conmoción, hablo no necesariamente de una cuestión transformadora en lo social, sino que lo primero que se transforma, que se conmociona es el cuerpo, el sujeto, la sujeta. Y ese cuerpo, que después de la experiencia artística que vivió, es imposible que no sea otro, que no sea otra, aunque siga siendo el mismo. ¿Por qué? Porque pasó por una experiencia nueva, una experiencia distinta, y en este caso una experiencia sensible que tiene que ver con la apreciación de un objeto artístico, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de que el arte sea una herramienta de transformación del sujeto, de la sujeta, de la forma de pensar, de la forma de mirar, de la forma de comprender mi entorno, me parece que algo absolutamente necesario, absolutamente indispensable. Si no tenemos la capacidad de sorprendernos permanentemente en la construcción de nosotros como sujeto, como sujeta, eh, vamos a funcionar siempre desde un lugar súper estático, ¿no? Y el arte lo que nos posibilita es tratar de siempre estar conmocionándonos y modificándonos con nuestro entorno. Ese es un primer componente, la posibilidad de modificarse, de conmocionarse, de estremecerse. Y el segundo componente, en donde debiese ser, como encabezas tu pregunta, que el humano, la humana, poder experienciar el trabajo artístico, es poder tener la posibilidad de desarrollar allí una mirada. Cuando te hablo de una mirada, tiene que ver con desarrollar allí un punto de vista respecto a todo o respecto a algo en específico, ¿sí? Y ahí paso a la escuela, ¿no? Como el arte, desde el primer minuto que yo piso el espacio formador, que no es la familia, sino que la escuela, como espacio formador convencional, entro a ese espacio, lo comienzo a desplegar desde el minuto 1 con la experiencia artística. Desde el minuto 1 empieza la aparición de un punto de vista, de una mirada, de un juicio crítico respecto a las cosas. Y eso me parece absolutamente relevante. Y un tercer componente de por qué el arte debiese transversalizar el desarrollo humano es que no tiene que ver con algo más racional, sino que tiene que ver con la experiencia, con la posibilidad de desarrollar el imaginario y de contaminarse de un imaginario de otro, de un otro o de una otra. Y aquí me pongo tal vez un poco más etéreo, ¿no? Soñar, imaginar, crear, son esa triada, me parece que está cercenada de la educación convencional, hay que recuperarla. Y la experiencia artística te permite situarse en ese espacio más de lo sensible, digamos, que es el despliegue del imaginario. Y eso me parece relevante. Cuando te hablo de la posibilidad de transformar, cuando alguien experiencia la posibilidad de ver, escuchar, tocar una obra de arte, hay allí una experiencia del cuerpo que cambia. Y eso creo que es muy bonito pensarlo desde el punto de vista de la escuela, no tan solo desde el punto de vista de quien consume, comillas, arte, que se
se desarrolla, en el caso de lo escénico, ¿no? Se desarrolla lo convivial, en palabras de Bartís, un teórico argentino, ¿no? Lo convivial, un espacio aurático en donde acordamos compartir un imaginario, ciertas reglas entre el público y la experiencia de quien expecta, de quien recibe, por decirlo de algún modo, este ofrecimiento artístico, esta experiencia sensible, completa la experiencia. Y eso me parece muy bonito, pensar siempre que lo que yo estoy pensando como construcción artística, hay otro u otra que la va a completar, tal vez incluso no como yo la pensé. Gracias por escuchar. Nunca nadie los escucha. Los adultos son los que hablan por ellos. Nunca han escuchado su voz. Gracias por haberlo hecho esta vez. Se lo agradezco. Los niños que están ahí tienen muchas cosas que decir, pero da lo mismo, ¿cierto? ¿Qué andar diciendo a un montón de cabros chicos que son sucios, delincuentes, guachos, viojentos? Los adultos solucionarán todos sus problemas. Todos. Por eso le he dicho todo esto. Sigan solucionando los problemas ustedes. Ellos, los niños, seguirán apretándose para no llorar. Sí, ahí es la obra Feroz que tú citas, es un proyecto, es una obra profesional que requería que el elenco fuese íntegramente con niños y niñas o adolescentes. Por lo tanto, como requería eso, en un trabajo de una compañía profesional, del cual esa obra yo la iba a dirigir, trabajaba en un liceo artístico donde convoqué a estudiantes para que, con determinadas características, corporales sobre todo, que trabajaran en este proyecto, que tenía, tal cual como tú lo señalas, y es bueno poner ese énfasis, no una dimensión de teatro escolar, sino que una dimensión de teatro profesional, en el sentido de que además abordaba un tema, un contexto bien demoledor, bien triste, pero que es la cierta realidad de los niños y niñas adolescentes en el Sename, ¿no? Y la experiencia fue bien maravillosa, hasta el día de hoy sigue siendo. Vamos a girar, nos acaban casi de confirmar que el próximo año vamos a girar por Europa con la obra. Imagínate hasta a donde ha llegado el trabajo. La particularidad, siempre a ellos se les dijo y a ellas se les dijo que esto no era un teatro escolar, que no era un taller. A pesar que yo hacía clase ahí, algunos de ellos y ellas eran mis estudiantes, se habló con los papás y las mamás, las condiciones, qué significaba, que eso es tremendamente importante porque tenía que ver con alguna actividad fuera del liceo, pero siempre trabajando con su condición de niños y niñas. Pero ellos tenían una condición de niñas bien particular, es que ya habían pasado por el arte lo tenían en su cuerpo. Y esa experiencia sensible estuvo al servicio de la puesta en escena. Ya habían tenido la experiencia del teatro, de la danza, que la habían experienciado en ese lugar, en el liceo que estudiaban. Entonces, el trabajo que ellos fueron haciendo fue de absoluta espontaneidad, absoluta naturalidad de su condición de niños, niñas, pero tenían el ingreso hasta este trabajo escénico que fue bien duro. Estuvimos trabajando 6 meses de trabajo intenso, ensayo, como si tuviésemos una compañía con actores profesionales grandes de 30 o 40 años, pero sin dejar de lado su condición de niño y niña, pero aprovechando, en el buen sentido de la palabra, su trabajo sensible ya incorporado como experiencia. Por lo tanto, vuelvo un poco atrás, ¿no? El arte, el trabajo artístico en ellos y ellas, ya había hecho un camino. Y entraron no solamente con un cuerpo dispuesto, como niños y niñas, a jugar, pero también un cuerpo dispuesto a actuar, sino que también entraron ya con una mirada, con un punto de vista, desde niños, desde adolescentes, desde su verdad, desde su espontaneidad, desde su crueldad, pero desde niños, pero con una mirada.
con un juicio, con una forma de interpelar el trabajo muy bonita, muy espontánea, muy cruel, como son los niños y niñas, y eso fue muy bonito para el proceso. Ya venían con un pedigrí artístico, unos más, otros menos, que les permitió entrar a este trabajo. Lo bonito es también, vuelvo a la escuela, que es un desafío pedagógico, y nosotros lo hemos conversado muchas veces, Cristian, en este caso una obra profesional que, comillas, servía que los estudiantes y las estudiantes, que los actores y actrices vinieran con este background actoral o artístico. Pero, ¿qué pasa cuando tú estás en la escuela y te llega un estudiante a primero medio que nunca ha visto una obra de teatro en su vida? Eso es lo interesante. Eso es lo bonito. Que la escuela se transforme en una... Y vuelvo a la modificación, ¿no? Como tú, ese cuerpo, primero, le muestras algo que no ha visto nunca, que no conoce nunca, que no ha experienciado nunca, lo experiencia y después entiende y entendemos juntos que con eso también puede aprender matemática, puede aprender física, puede aprender biología, puede aprender historia, y se modificó. Es el desafío de la pedagogía artística, porque trabajar en un liceo artístico o en una escuela artística con pura gente que le gusta el arte es entretenido, es fluido, pero me parece no tan desafiante no poner en crisis la propia pedagogía artística. Yo creo que hay dos dimensiones allí, dos alcances. Uno es, bueno, yo he tenido la posibilidad preciosa de recibir a estudiantes, tener estudiantes en primero medio o en octavo que uno tenía que acercarse para escucharles la voz y que terminan dando el discurso de cuarto medio. O que no, tapaban todo su cuerpo, no eran capaces de relacionarse con otro, una otra, y terminan hablando, siendo líderes de su curso, organizando actividades. Esos procesos han sido hermosos. Ni hablar los que han estudiado actuación después de que ni se le escuchaba la voz, etc. Por lo tanto, hay dos dimensiones. Uno es la apreciación artística, la valoración al arte, como tú señalas, que es muy bonito cuando yo siempre hablo como de sumar gente al teatro, cuando uno hace clase y esa persona se enamoró de lo que tú mostraste, esa persona no se va a ir más del teatro. De los chiquillos que nunca actuaba, que dijo, pero, profe, yo no actúo, pero yo le acomodo el público cuando vengan. Y él guardia seguridad. Y acomodaba el público y se preocupaba de que todos estuvieran en silencio, todos estuvieran bien sentados, se preocupaba hasta el último profesor entrara, porque él tuvo una experiencia distinta de reconocimiento con el fenómeno artístico. Lo reconoció como una experiencia sensible, más allá de una experiencia estética, lo reconoció como una experiencia sensible. Entonces, la pedagogía artística consigue, o debiese conseguir, esas dos dimensiones. La experiencia de reconocimiento estético, artístico, puro, y la experiencia sensible que repercute en otras aristas, volviendo al inicio de esta conversación, a lo que tiene que ver con las experiencias humanas. Un estudiante que tuve. Él usaba el pelo completamente hacia adelante. Completamente. No se le veían los ojos, nada. Y fue un proceso largo y el logro, comillas, que pudimos tener con él es que en la muestra final, después de un semestre de trabajo, se tomó el pelo y el colegio conoció su rostro y era hermoso. Tenía una cara preciosa. Y todo el colegio lo empezó, después de la muestra, Drago, qué lindo, qué bonito. Más allá de que lo hizo bien o mal, era que lo conocieron y él se dio a conocer. Esa experiencia no la da otro espacio que no sea la experiencia artística. Lo estoy pensando ahora porque no lo había pensado. Una experiencia sensible y subversiva del cuerpo.
Vale, negro, gracias.